Bueno, seguimos con Eagleton. Ya pasamos un poco por la discusión con el formalismo. Vamos a la tercera definición, esta idea de que la literatura es un discurso no pragmático, ¿no? Vamos ahí, estamos en la página 9. Acá la discusión vuelve a ser este punto de que esta idea de que la literatura sea un lenguaje no pragmático nos va a plantear algunos problemas, tanto volvemos a perder la posibilidad de definir objetivamente lo que es la literatura y pasamos a pensar de nuevo las formas en que determinado objeto es leído, ¿no? Dice Eagleton, ahí en la página 9, dice: si el tratamiento no pragmático del discurso es parte de lo que quiere decirse con el término literatura, se deduce de esta definición que de hecho no se puede definir la literatura objetivamente. Se deja la definición de literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito, ¿no? Tiene que ver con este desplazamiento que veíamos en Cossack y que acá Eagleton lo está señalando y lo va a conducir a trazar su hipótesis central, ¿no? Dice un poco más adelante, dice: es verdad que muchas de las obras que se estudian como literatura en las instituciones académicas fueron construidas para ser leídas como literatura, pero también es verdad que muchas no fueron construidas así. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y posteriormente ser clasificado como literatura, o bien puede empezar como literatura y acabar siendo apreciado por su valor arqueológico, ¿no? Otra vez, el gran problema con la literatura, más allá del texto en sí, pasa por las operaciones críticas que tenga ese texto encima. Entonces, por ejemplo, pienso, ¿por qué nosotros podemos leer el Facundo de Sarmiento en Literatura Argentina 1, en la carrera de letras? ¿Es un texto que se pensó como literario? Bueno, quizá no, pero efectivamente es un texto que puede ser leído a partir de los preceptos de la literatura. Este ejemplo, el Facundo de Sarmiento, sirve un poco para pensar la hipótesis de Eagleton. La literatura no pasa tanto por el texto, sino por la lectura de ese texto. Este es el núcleo central del artículo de Eagleton y que tiene que ver en algún punto con la misma discusión con el formalismo, básicamente, ¿no? Dice en esta misma página más adelante y recortamos como la gran hipótesis de Eagleton, o la gran bajada de línea, dice: no es fácil separar de todo lo que en una u otra forma se ha denominado literatura un conjunto fijo de características intrínsecas. A decir verdad, es algo tan imposible como tratar de identificar el rasgo distintivo y único que todos los juegos tienen en común. No hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. De nuevo, está hablando con el formalismo ruso, ¿no? Básicamente dice literatura, el término literatura es un término más funcional que ontológico, ¿no? Es decir, se refiere más a lo que hacemos con determinado cuerpo de textos que al ser fijo de determinada cosa. Este es el punto central del artículo de Eagleton, ¿no? Digo de nuevo, que se desprende de la discusión con el formalismo y también con esta idea de si la literatura es un discurso pragmático o no. Después aparece la tercera definición, perdón, la cuarta definición en la página 10. Dice: la gente denomina literatura a los escritos que le parecen buenos. Como la primera, esta es una definición que está llena de problemas. La literatura es lo bien escrito, ¿no? Si es así, corresponde efectivamente con una moral demasiado histórica, demasiado anclada en determinado momento, digo, para nuestra percepción de las cosas en el siglo XXI. O sea, la literatura no necesariamente tiene que estar bien escrita, ¿verdad? Es así. Yo decía, recortando ahí el fragmento de Alejandro López, de la novela que se llama, no sé si lo pusimos en el diagnóstico, Querés coger One to Fuck, una novela en algún punto de cierto realismo sucio, pero que en la tradición de Puig, de nuevo, viene a esta clase nuestro amigo Manuel Puig, recopila distintas discursividades de distinta índole y con eso, a partir de un pastiche, construye una historia que yo creo que funciona, entre las cuales se encuentran estos
chat mal escritos, llenos de falta de ortografía, que un travesti le escribe a su prima radicada en Paraguay, donde las distintas hablas bajas se van trenzando, ¿no? Digo, ¿eso es literatura? Por supuesto que sí. Pretende serlo, se enunció de ese modo y se lee sobre todo como un texto literario. Por supuesto, esos chats están operados estéticamente. Ahora, esta cuarta definición, la literatura como lo viene escrito, da en el clavo con uno de los grandes problemas de la discusión en torno al objeto literario, que es el problema del valor, ¿no? Que es un problema que, por eso veíamos el texto de Cosa, que está muy en boga cuando pensamos la poesía digital. Digo, estos textos experimentales, difíciles de leer, ¿valen algo? ¿Valen en términos estéticos? ¿Valen en términos literarios? Bueno, esa es una discusión y que abre a los grandes problemas de la crítica. El problema del valor va a derivar en el problema del canon, básicamente, ¿no? Dice Eagleton ahí en la página 11, dice, no hay ni obras ni tradiciones literarias valederas por sí mismas, independientemente de lo que sobre ellas se haya dicho o se vaya a decir. Valor es un término transitorio, significa lo que algunas personas aprecian en circunstancias específicas. Y sobre estas algunas personas en circunstancias específicas, cuando pensamos el canon, tienen que ver con algunas personas que ocupan lugares de poder, básicamente, ¿no? Y ahí entramos en este esquema final de Eagleton, que yo le decía viene de sus lecturas que tienen que ver con el marxismo, donde aparece operando la ideología como elemento fuerte con respecto a la constitución del canon, con respecto a la constitución de lo que se considera o no literatura. Ahora retomamos este esquema. Dice Eagleton, recorto este fragmento porque me parece ilustrativo del concepto y de las hipótesis centrales. Dice en la página 11. Dice, nuestro Homero no es idéntico al Homero de la Edad Media y nuestro Shakespeare no es igual al de sus contemporáneos. Más bien se trata de estos periodos históricos diferentes, han elaborado para sus propios fines un Homero y un Shakespeare diferentes y han encontrado en los respectivos textos elementos que deben valorarse o devaluarse. Dicho en otra forma, las sociedades reescriben, así sea inconscientemente, todas las obras literarias que leen. Más aún, leer equivale siempre a reescribir, ¿no? Es decir, para Eagleton, el texto literario pesa menos que las operaciones críticas, lo que decíamos hace un rato, y esta idea de que leer es reescribir los textos literarios, ¿no? Una de las operaciones de la crítica, entonces, más que leer o escribir su propia crítica, es reescribir los textos literarios. Eso es una idea interesante. Y entonces, en este abanico de posibilidades que tiene la crítica, aparece operando fuerte la ideología, decíamos, ¿no? Ahí en la página 13, Eagleton define la ideología, dice, no entiendo nada más por ideología que criterios hondamente arraigados, si bien a menudo inconscientes, me refiero muy particularmente a modos de sentir, evaluar, percibir y creer que tienen alguna relación con el sostenimiento y la reproducción del poder social, ¿no? Esto es el concepto de ideología, y entonces va a terminar con este cuadro que tiene que ver con su hipótesis más fuerte, la idea de que determinadas estructuras de valores de un momento histórico se relacionan con este concepto de ideología, concepto que se relaciona con la estructura de poder de la sociedad, ¿no? Entonces, de esta idea, de este cuadro, digámoslo así, se desprende que toda definición de literatura tiene un carácter ideológico, ¿no? Está históricamente condicionada y sobre todo tiene un carácter ideológico. ¿Qué significa eso? Se relaciona con determinada estructura de valores y de poder. Entonces aparece ese ejemplo de ese profesor piola que llevó en Cambridge, llevó una serie de textos y le sacó el autor para que los alumnos y estudiantes
pudieran emitir sus juicios sin prejuicio, ¿no? Es decir, sin saber que esto lo escribió Borges, que esto lo escribió Mongo Aurelio. Entonces el profesor dice, bueno, todas sus opiniones estaban liberadas de prejuicios, e Eagleton viene y dice, lo que no vio ese profesor es que todas sus opiniones, ciertamente algunos autores que estaban sobrevalorados bajaron y algunos que estaban infravalorados subieron, pero lo que el profesor no vio es que todas las opiniones sobre lo que es o debe ser literatura correspondían y con su statu quo. Eran estudiantes de clase alta, universitarios o de clase media acomodada, blancos, jóvenes, que tenían una idea cristalizada sobre lo que debía ser la literatura. Entonces, más allá de si Borges quedó arriba o abajo, más allá de si Alejandro López quedó arriba de Manuel Puig, lo importante es que la idea de literatura que manejaban sí se correspondía con lo que la estructura de valores de ese momento les decía a esos estudiantes lo que debía ser la literatura, ¿no? Ese ejemplo me parece interesante. Y me parece interesante este cierre y esta idea de Eagleton para retomar cuando hagamos todo el recorrido de lecturas de textos poéticos de la materia, ¿no? Porque vamos a ir, decíamos, de textos modernos, de textos que se están señalando como literarios y de textos más complicados, entrado el siglo XX, de principio estoy pensando en el poema de Baldomero Fernández Moreno, A un montoncito de basura. Estamos en principio del XX y ya el objeto literario empieza a bajarse el precio en algún sentido, hasta llegar al siglo XXI y encontrar determinadas discursividades donde el objeto parecería haber explotado completamente, ¿no? Bien, cerramos Eagleton y nada, la clase que viene vamos a empezar con el primer texto literario, empezamos con Bartleby, seguimos en este contexto de aislamiento, la situación sigue siendo extraña, pero bueno, seguiremos tocando el violín.